Como deben haber visto ustedes en las noticias, tristemente el cardenal George Pell, el cardenal australiano, que fue un gran combatiente de la fe, un gran amigo de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y que el Papa Francisco nombró como el gran combatiente contra la corrupción al interior del Vaticano, que terminó en la cárcel acusado de haber abusado de un menor, que después se demostró en Australia que era completamente falso y fue liberado y su nombre y su buena reputación restablecida. Murió de forma inesperada, tenía 81 años, no era joven, pero tenía una salud extraordinaria. La semana anterior, durante el funeral del Papa Benedicto, lo habíamos tenido en el estudio de EWTN y estaba en perfecta forma. Recordemos que era un hombre muy fuerte físicamente, que había sido jugador y luego entrenador de rugby en Australia y que luego siguió una carrera eclesiástica de gran valentía, ¿no? Esta introducción es simplemente para compartirles algo que nadie sabía, que iba a terminar siendo su testamento, ¿no? Porque poco antes de morir, él, mejor dicho, el día anterior a morir, el cardenal George Pell, a pedido de un periodista católico inglés, escribió una columna de opinión en el diario The Spectator de el Reino Unido. Y en este texto, que obviamente el cardenal Pell esperaba ver publicado y leerlo en el periódico, en este texto él dejó un testamento porque es lo último que escribió, sin saber que sería lo último que escribió. Él había terminado una cirugía a la cadera en Italia, y en el cuarto de recuperación, ya siendo capaz de hablar un poco, tuvo un episodio cardíaco y el Señor lo llamó a su presencia, ¿no? Pero quiero traducirles la columna que él escribió sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, expresando preocupaciones que yo comparto y que creo que muchos de ustedes también van a compartir, aunque el texto que él critica todavía no lo conocemos, pero pronto lo vamos a conocer, ¿no? Entonces, esto es lo que escribió el cardenal Pell. El Sínodo Católico de los Obispos está ahora ocupado construyendo lo que creen que va a ser el sueño de Dios sobre la sinodalidad, sueño de Dios, entre comillas, ¿no? Desafortunadamente, este sueño divino se ha convertido en una pesadilla tóxica, a pesar de las buenas intenciones profesadas por los obispos. Ellos, o sea, el Sínodo de los Obispos, ¿no?, la oficina del Vaticano, ha producido un libro de 45 páginas que presenta su propia versión de las discusiones de la primera fase de escucha y discernimiento, sostenido en muchas partes del mundo, y es uno de los documentos más incoherentes jamás enviados desde Roma. Aunque nosotros, sí, el cardenal Pell, en este artículo de opinión para el Spectator, al mismo tiempo que le damos gracias a Dios por el número de católicos alrededor del mundo, especialmente en África y en Asia, que están creciendo, la figura es radicalmente diferente en América Latina, con grandes pérdidas a los protestantes, así como al secularismo. Sin ningún sentido de la ironía, el documento se titula "Expande el espacio de tu tienda", ¿no? Efectivamente, el documento se titula así, que es una frase del Antiguo Testamento, y ahora va a explicarlo, ¿no? Expande el espacio de tu tienda. Y el objetivo es hacer esto, expandir el espacio de la tienda de campaña, ¿no?, del pueblo judío que era peregrino, para acomodar no a los nuevos bautizados, aquellos que han llamado
que han respondido al llamado de arrepentirse y creer, sino a cualquiera que esté suficientemente interesado para escuchar. Los participantes han urgido para ser acogedores y radicalmente inclusivos con el lema "ninguno debe ser excluido". El documento no urge ni siquiera a los participantes católicos a que hagan discípulos de todas las naciones, como Mateo 28, 16, 20 nos pide, y mucho menos de predicar al Salvador a tiempo y a destiempo, como nos dice 2 Timoteo 4:2, ¿no? La carta de San Pablo. La primera tarea de todos, y especialmente de los maestros, es escuchar en el Espíritu. De acuerdo con esta reciente actualización de la buena noticia, acá está siendo un poco irónico, ¿no? De acuerdo a esta reciente actualización de las buenas noticias, la sinodalidad como camino de ser iglesia no se define en ningún momento, sino que simplemente tiene que ser vivida y gira alrededor de 5 tensiones creativas, comenzando por la inclusión radical y moviéndose hacia la misión en un estilo participatorio, practicando la corresponsabilidad, acá cita el documento, la corresponsabilidad con otros creyentes y con gente de buena voluntad. Algunas dificultades son reconocidas, como la guerra, el genocidio y la brecha entre el clero y el laicado. Pero todo puede ser sostenido, dicen los obispos, por una espiritualidad viva. La imagen de la iglesia como una tienda en expansión con el Señor al centro viene de Isaías, y el punto se usa para enfatizar que esta tienda en expansión es un lugar donde las personas pueden ser escuchadas y no juzgadas ni excluidas. Entonces, así leemos que el pueblo de Dios necesita nuevas estrategias, no peleas ni conflictos, sino diálogo, donde la distinción entre los creyentes y los no creyentes debe ser rechazada. El pueblo de Dios debe más bien escuchar, insiste este documento, el grito de los pobres y el grito de la tierra. Debido a las diferencias de opinión, sigue el cardenal Pell, ¿no?, que de Dios goce. Debido a las diferencias de opinión sobre el aborto, la contracepción, la ordenación de las mujeres, el sacerdocio y las actividades homosexuales, algunos han creído que no debe existir ninguna posición definitiva en estos asuntos y que no deben ser establecidas ni propuestas siquiera. Y lo mismo es verdad para la poligamia, el divorcio y las nuevas uniones postdivorcio. Sin embargo, el documento es claro en el problema especial de la posición inferior que actualmente tienen las mujeres y los peligros del clericalismo, aunque la contribución positiva de muchos sacerdotes también es reconocida. ¿Qué debemos interpretar nosotros de este popurrí, ¿no? Es una palabra en francés que significa un buffet, de una mezcla completa de opciones sin mucho orden, y este torrente de buenas intenciones New Age? Esta no es una síntesis de la fe católica o de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es una forma de presentar la traducción apostólica de manera incompleta y hostil, y en ninguna parte se reconoce que el Nuevo Testamento, como la palabra de Dios, sea normativa para todas las enseñanzas sobre la fe y la moral. El Antiguo Testamento es completamente ignorado.
el patriarcado es rechazado y la ley mosaica, incluyendo los 10 mandamientos, ni siquiera es reconocida. 2 puntos se pueden hacer de manera inicial. Los 2 sínodos finales en Roma en el 2023 y el 24 van a necesitar clarificar las enseñanzas en materia moral, porque el relator, que es el principal redactor y el administrador, que es el cardenal jesuita Jean-Claude Hollerich, escribe el cardenal Pell, públicamente ha rechazado las enseñanzas básicas de la Iglesia sobre la sexualidad, aduciendo que ellas contradicen la ciencia moderna. En tiempos normales, esto hubiera significado que su continuidad como relator sería no solo inapropiada, sino imposible. O sea, lo hubieran sacado de ese trabajo. Entonces, sigue diciendo el cardenal Pell, los sínodos tienen que escoger si van a ser servidores y defensores de la tradición apostólica en la fe y la moral, o si su discernimiento va a llevar a afirmar la total soberanía e independencia sobre las enseñanzas católicas. Deben decidir si las enseñanzas básicas en temas como el sacerdocio y la moral pueden ser estacionadas o aparcadas en un limbo pluralista donde algunos escogen el redefinir los pecados para bajarlos de nivel, o otros acuerdan de estar en desacuerdo respetablemente de estas enseñanzas, ¿no? Fuera del sínodo, la disciplina, especialmente en Europa del Norte, donde algunos obispos ni siquiera han sido castigados, incluso después de afirmar su derecho a disentir de la doctrina, un pluralismo de facto, ¿no? O sea, impuesto, de hecho, un pluralismo ya existe más abiertamente en algunas parroquias y en religión y en órdenes religiosas en asuntos como la bendición de la actividad homosexual. Los obispos diocesanos, punto de aparte, sigue escribiendo Pell, los obispos diocesanos son los sucesores de los apóstoles, son los maestros principales en cada diócesis y son el centro de la unidad local para que su pueblo esté en contacto con la unidad universal alrededor del Papa, el sucesor de Pedro. Desde los tiempos de San Ireneo de León, o sea, estamos yendo nosotros acá al siglo II, III, el obispo también es el que garantiza la continua fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo, que es la tradición apostólica. Los obispos son los gobernadores y en algunas ocasiones jueces, al mismo tiempo que maestros, en celebraciones sacramentales, y no son empapelado de pared o sellos de goma para aprobar políticas. Sigue escribiendo el cardenal Pell, ensanchar o extender la tienda ya existe en los errores de obispos que frecuentemente o en algunas ocasiones no escuchan, tienen tendencias autocráticas y pueden ser clericalistas e individualistas. Hay, sin embargo, signos de esperanza de el liderazgo efectivo y de cooperación, pero el documento, o sea, este documento del sínodo, opina que los modelos piramidales de autoridad, o sea, una pirámide donde en la punta está el jefe, debería ser destruido y la única genuina autoridad viene desde el amor y el servicio. La dignidad bautismal tiene que ser enfatizada, según el documento, ¿no? Y no la ordenación ministerial y los estilos de gobierno
que deberían ser menos jerárquicos y más circulares y participativos, ¿no? O sea, democracia en la iglesia, básicamente. Los principales actores, aclara Pell, en todos los sínodos católicos y en los concilios, y en todos los sínodos ortodoxos, han sido los obispos. De una manera gentil y cooperativa, esto debería ser afirmado y puesto en práctica en los sínodos continentales, de tal manera que las iniciativas pastorales permanezcan dentro de los límites de la sana doctrina. Los obispos no están ahí simplemente para validar un proceso y ofrecer el nihil obstat, o sea, es un término en latín que significa no hay obstáculo, está bien, sello de goma, ¿no? Que de lo que otros han observado o escrito, ¿no? Ninguno de los participantes del sínodo, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, van a ser servidos adecuadamente por el sínodo, decidiendo que votar no está permitido y que las proposiciones no pueden ser propuestas. Redunda en esto, ¿no? Para pasar, solamente las visiones de este comité organizador al Santo Padre, para que él al final decida, es un abuso de la sinodalidad, es un desplazamiento de los obispos que es absolutamente injustificable desde la Escritura o la tradición. Este no es un proceso adecuado y es altamente vulnerable a la manipulación. Por un margen enorme, los católicos que practican la fe regularmente en todo el mundo no están de acuerdo con las recientes conclusiones del actual sínodo. Tampoco existe mucho entusiasmo en los niveles más altos de la iglesia. Constantes reuniones de este tipo lo que hacen es profundizar las divisiones que algunos pocos conocedores pueden explotar para enturbiar las buenas intenciones. Los ex anglicanos entre nosotros tienen toda la razón de identificar esta creciente confusión en criticar el ataque a la moral tradicional y la inserción en este diálogo de jerga neomarxista sobre la exclusión, la alienación, la identidad, la marginalización, los sin voz, los LGBTQ, así como al mismo tiempo el desplazamiento, o sea, sacarlo de en medio, el desplazamiento de las nociones cristianas de perdón, pecado, sacrificio, sanación y redención. ¿Por qué hay un total silencio sobre el premio o el castigo de la vida después de la vida, de los últimas 4 cosas, o sea, los novísimos, ¿no? Muerte, juicio, cielo y infierno? Pregunta el cardenal Pell. Hasta ahora, el camino sinodal no solamente ignorado, sino que ha reducido de nivel lo trascendente, ha cubierto la centralidad de Cristo con llamados al Espíritu Santo, al mismo tiempo que promueven el resentimiento, especialmente entre los participantes. Los documentos de trabajo no son partes del magisterio, son simplemente una base para la discusión, para que sean juzgadas por todo el pueblo de Dios y especialmente por los obispos, con y bajo el Papa. Este documento de trabajo necesita cambios radicales. Los obispos deben entender que
su trabajo está todavía por ser realizado en el nombre de Dios, más temprano que tarde. Este es el texto que ha terminado siendo un testamento del cardenal Pell, porque solamente unos días después de haberlo escrito fallecería. Que tengas un buen día.